Hola, reciban un cordial saludo de mi parte, Valery Ramírez. Bienvenidos a este video. Introducción a las bases de datos en Microsoft Access. Microsoft Access es una herramienta que los usuarios pueden utilizar para hacer seguimiento de información importante. En primer lugar, es importante saber qué es una base de datos. Una base de datos es una recopilación de datos sistemática y almacenada electrónicamente. Puede contener cualquier tipo de datos, incluidos palabras, números, imágenes, videos y archivos. Puede usar un software denominado Sistema de Administración de Bases de Datos para almacenar, recuperar y editar datos. Microsoft Access se puede dividir en varias partes. Las bases de datos en Access se componen de varios elementos fundamentales. Empecemos por tablas. Una tabla de base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo en cuanto a que los datos se almacenan en filas y columnas. Es bastante fácil importar una hoja de cálculo en una tabla de base de datos. La principal diferencia entre almacenar los datos en una hoja de cálculo y almacenarlos en una base de datos es la forma en la que están organizados los datos. Si bien han visto la hoja de cálculo en Excel, sí es bastante similar en apariencia, pero la diferencia es a la hora de almacenar los datos, pues la manera de hacerlo. Ahora continuamos con los formularios. Los formularios permiten crear una interfaz de usuario en la que se puede escribir y modificar datos. Los formularios a menudo contienen botones de comandos y otros controles que realizan distintas tareas. Puede crear una base de datos sin usar formularios con tan solo modificar los datos en las hojas de datos de tabla. Por ejemplo, los formularios se pueden utilizar para recopilar información, o sea, organizar información. Por ejemplo, nombre, apellido, cédula, número de teléfono, dirección. Los informes se usan para dar formato a los datos resumidos y presentarlos. Por lo general, un informe responde a una pregunta específica, como cuánto dinero recibimos de cada cliente en año o en qué ciudades residen nuestros clientes. A cada informe se le puede dar formato para presentar la información de la manera más legible posible. Las consultas pueden realizar diversas funciones en una base de datos. La función más común es recuperar datos específicos de las tablas. Los datos que se quiere ver generalmente están distribuidos en varias tablas y las consultas le permiten verlo en una única hoja de datos. Si podemos buscar algo de manera rápida, podemos elegir si lo queremos buscar por fecha de nacimiento, por nombre, por cédula, por lo que queramos. Solamente escribimos allí y nos aparece rápidamente lo que queremos saber con exactitud. Ahora continuamos con campos. Los campos son los componentes que proporcionan la estructura a una tabla. No es posible tener una tabla sin campos. Por ejemplo, puede crear una tabla vacía que tenga definidos los campos, pero ninguna fila, o sea, registros. En las bases de datos se utilizan campos para mantener las relaciones entre las tablas. Ahora conozcamos un poco sobre registros. Las filas en Access son denominadas registros. Cada registro corresponde a la información completa de un elemento. Por ejemplo, cada celda en una fila es parte de la información del mismo registro. Veamos ahora
clave principal. Una clave principal es un campo o un conjunto de campos con valores únicos en una tabla. Los valores de la clave pueden usarse para hacer referencia a registros completos porque cada registro tiene un valor diferente para cada clave. Cada tabla solo puede tener una clave principal. Ahora entremos en relaciones. Una relación en Access le ayuda a combinar datos de dos tablas distintas. Cada relación contiene campos en dos tablas con datos que se corresponden. Por ejemplo, el usuario tiene un campo. En una tabla productos y en una tabla detalles de pedido. Hablemos de macros. Los macros en Access pueden considerarse un lenguaje de programación simplificado que puede usar para agregar funciones a la base de datos. Por ejemplo, puede adjuntar un macro a un botón de comando en un formulario para que la macro se ejecute cada vez que se haga clic en ese botón. Las macros contienen acciones que ejecutan tareas, como abrir un informe, ejecutar una consulta o cerrar la base de datos. La mayoría de las operaciones de la base de datos que realiza manualmente se puede automatizar mediante el uso de macros, por lo que se convierten en dispositivos que permiten ahorrar mucho tiempo. Hablemos ahora de módulos. Los módulos, como los macros, son objetos que se pueden usar para agregar funciones a la base de datos. Un módulo es una colección de declaraciones, instrucciones y procedimientos que se almacenan juntos como una unidad. Un módulo puede ser un módulo de clase o un módulo estándar. Es importante saber que los módulos de clase se adjuntan a formularios o informes y por lo general contienen procedimientos que son específicos para el formulario o el informe al que están adjuntos. Los módulos estándar contienen procedimientos generales que no están asociados a ningún otro objeto. Muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado y nos vemos en una próxima.